Amigos de Cames, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezando el día sábado, ya hoy día entramos a lo que nos sentimos siempre como peces en el agua, que es el tema del riesgo crediticio, habiendo dejado pendientes algunos puntos por pincelear en realidad respecto al riesgo de mercado que estábamos viendo el día de ayer. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización en la asesoría en créditos, cobranzas, temas comerciales y de seguros. Vamos siguiendo nuestras conferencias del día de hoy, por favor. Es un gusto siempre estar con ustedes. Permítame cuadrar acá esto y estamos iniciando inmediatamente. Iniciamos un poquito antes el día de hoy. Es un fin de semana. Es un fin de semana interesante porque hay cosas muy importantes que se vienen a partir de la próxima semana. Y también porque empezamos algo que es muy importante, que es el tema del riesgo crediticio, que considero yo personal y profesionalmente, el riesgo crediticio engloba todo lo que queremos hacer a partir de la normativa interna, la normativa regulatoria y supervisora de parte de Superintendencia de Banca y Seguros, y por sobre todas las cosas, lo cual me parece fundamental y fenomenal también, y ahorita les voy a explicar por qué es fenomenal, el cumplir los acuerdos globales que se tiene a partir de Basilea I, Basilea II, Basilea III, que llevan a conseguir, permítame por favor, que las entidades financieras de orden global, a nivel global, cumplan con todos los requerimientos, sobre todo, que así se denomina, los acuerdos de Basilea y requerimientos de capital, para que tengan la posibilidad de afrontar estos riesgos financieros, sea de mercado, sea de tipo cambiario, sea de tasa de interés, sea de liquidez, sea crediticio como el que vamos a ver el día de hoy, de riesgos operacionales, de riesgos reputacionales, cumplan con el contar con ese capital a nivel patrimonial para hacer las aclaraciones debidas respecto a este comentario que les mencionaba el día de ayer de parte de un colega mío que me pidió que especifique un poco mejor el tema, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está totalmente claro, a veces entendemos que hablamos siempre todos el mismo idioma, pero no está de más esa recomendación que me hizo este colega, muy oportuna, por cierto. Entonces, la idea es que asociemos siempre, asociemos esto permanentemente. Mientras hablamos de riesgos a nivel del sistema financiero, siempre está este tema, el estudio, la mitigación de los riesgos, la preparación para poder enfrentar, administrarlos, gestionar el riesgo a nivel de las instituciones financieras, deben cumplir con estos parámetros que en realidad, y lo vamos a ver acá más adelante, deben estar muy sesgados, muy pegados al tema, por ejemplo, de los tres pilares que nos remite a lo que nos remite Basilea, los tres Basilea, Basilea 1, 2 y 3, que el día de hoy no los vamos a ver en específico, sino vamos a ver las enseñanzas que nos deja Basilea y los tres pilares en los que se basan estos acuerdos. Porque fíjense ustedes, y encontrando lo que habíamos estado conversando durante la semana, tanto en el tema de administración bancaria integral, cuando hemos visto esta semana los temas de control interno, fíjense ustedes que siempre se hace la especificación de que el control interno a cargo de quienes está en las instituciones financieras siempre va a ser los órganos de control. Y los órganos de control es uno, control interno, que es auditoría, y control, digamos, operativo y de políticas, que es las oficinas de riesgo, las gerencias de riesgo dentro de las instituciones financieras. Y vamos a ver en los roles y responsabilidades que tiene cada estamento de las instituciones financieras que, por ejemplo, en el caso del tema específicamente de riesgos, quien lleva la batuta de las políticas de riesgo necesariamente tiene que ser el directorio, la dirección ejecutiva, pero amparada en el brazo derecho a nivel ya operativo de la gestión del riesgo de la gerencia de riesgos. Habida cuenta que tanto auditoría como oficina o gerencia de riesgos dependen funcionalmente del directorio y reportan a la Junta General de Accionistas. Teniendo rango gerencial dentro del MOF, y me refiero específicamente a que como nivel gerencial
tienen funcionalidades similares a la del gerente general, o en el caso, por ejemplo, de las cajas municipales que tienen gerencias mancomunadas. Las gerencias mancomunadas, por ejemplo, de las cajas municipales, para mí le dan un toque de gestión muy importante y muy preponderante en el desarrollo de la gestión de las cajas municipales, porque si bien es cierto, las decisiones son muy especializadas, hay gerencia de finanzas, de administración y finanzas, hay gerencia de créditos y hay gerencia de administración también. Hay finanzas, administración y gerencia de créditos. Para tomas de decisiones corporativas, digamos así, sí se unifica en una gerencia mancomunada. Las decisiones se toman colegiadamente. Sin embargo, para específicas de sus unidades de negocio, que es operaciones, que es la parte financiera contable, la parte de recursos humanos, la parte crediticia, cada una de estas gerencias tiene sus especificaciones. ¿Ok? Y esto me lleva, por ejemplo, a volver a comentar, a volver a dar una pincelada, por ejemplo, al modelo de las 3 líneas de defensa más el Corporate Assurance que maneja el grupo BBVA a nivel global, donde la primera línea de defensa es en la que nos encontramos nosotros, ustedes, quien les habla, como desarrolladores o gestionadores, por darles un término determinado, de las unidades, de las diferentes unidades de negocio de las entidades financieras. Teniendo en la segunda línea de defensa, no olvidemos esto, estoy haciendo un repaso porque es importantísimo que no perdamos el control, digamos, de la estructura funcional, organizacional de las instancias que manejan, que gestionan los riesgos y las auditorías internas y el control interno dentro de nuestras instituciones. Es por ello que la segunda línea de defensa son los órganos de control que tiene cada una de las instituciones. Y la tercera línea de defensa, en el caso del grupo BBVA, se denomina Internal Audit, que es la auditoría interna, ¿ok? Y que le permite monitorear el trabajo de estas unidades de negocio y las unidades de control. Sin embargo, como segundo componente en este modelo bastante sofisticado, pero muy práctico, muy llevado a la práctica, es el segundo componente del Corporate Assurance, que tiene 3 niveles con diferentes tipos de comités de control que evalúan lo que está haciendo el componente de enfrente, las 3 líneas de defensa, para generar reportería hacia las cabezas de las instituciones, la alta dirección, el directorio precisamente dicho, la Junta General de Accionistas, que son los que dictan y emiten las políticas a seguir por la institución, lo cual permite tomar decisiones rápidamente. Y si vamos a temas estrictamente específicos respecto a la medición de los controles, tenemos, por ejemplo, el modelo que me parece fundamental y es para mí el más apropiado en la medición de los riesgos, que es el del VAR, que traslada la responsabilidad también al manejo total, tanto para riesgo crediticio, tanto para riesgo cambiario, riesgo de liquidez, y lo determina porque me parece fundamental porque hace mediciones, es cuantificable, basado en 2 temas cuantitativos muy específicos, que es la línea de tiempo contra los niveles de confianza de la información que se obtiene a partir del análisis de la gestión. Es así que este modelo determina un nivel de confianza entre el 95% y el 99%, que se toma de acuerdo a las líneas de negocio de las instituciones. Si son líneas de negocio cotidiano, digamos de alta rotación, por darle una especificidad, se pega a una línea de confianza o a un nivel de confianza del 95%. ¿Con qué motivo? Con el motivo de obtener resultados de ese análisis, de esa evaluación en el muy corto plazo, en un plazo no mayor a 20 días. Pero si se trata de líneas de negocio, de inversión, digamos líneas corporativas de las instituciones financieras que atienden negocios corporativos, sí se pega a un nivel de confianza del 99% y requiere esperar no menos de 100 días por lo menos para tener los resultados de ese análisis y a partir de ello poder tomar las decisiones corporativas que necesita, que se deben llevar a cabo en nuestras instituciones. Esto, digamos, es el marco para continuar con el tema de los riesgos. En el tema del riesgo de mercado, ¿cómo enfrentar este tema del riesgo de mercado? Son diferentes puntos que pueden ser aislados
pero al mismo tiempo se conjugan en situaciones muy concretas, ¿ok? ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Existen diferentes mecanismos de contingencia que se pueden aplicar para mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar debido a las variaciones que se den en el mercado. O sea, no existe un modelo en exclusivo que nos diga, no, esto tienes que hacer. ¿Y saben dónde se encuentra esa situación de no tener algo totalmente cuadriculado? Obviamente que hay parámetros de medición, parámetros de distorsión, como estos rangos de confianza del 95-99%, de acuerdo al desarrollo del negocio en sí. Pero hay algo que es preponderante acá, que es una premisa fundamental. ¿Por qué se habla de mecanismos de contingencia? Contingencia es algo que puede suceder. No hay la certeza de que va a suceder, pero podría suceder. Por eso se llama riesgo. Y como es medible, y aquí encuentras una gran diferencia que la comentábamos ayer, no es incierto. Es decir, discierne entre una gran diferencia en lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre. Porque la incertidumbre es no saber qué va a pasar. De repente me cayó lo que pasó con esta emergencia, con esta pandemia. ¿Alguien pudo predecir lo que... a ver, en septiembre del año pasado sabíamos que habían casos en Wuhan, en China, del tema del COVID. Pero nadie dijo, bueno, esto se va a convertir en una pandemia. Lo fueron anunciando poco a poco y ya lo anunciaron cuando ya esto era una pandemia. Es decir, en temas de mercado que responden a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, no puede haber algo totalmente certero. Pero eso se llama incertidumbre. Pero de lo que tú puedes tener certeza, y ojo, no para eliminar totalmente el riesgo, porque no me voy a cansar de repetir, no existe riesgo cero. Lo que sí puedes buscarle una tendencia a disminuirlo, inclusive totalmente, es el nivel de pérdidas. Por eso, las tres dimensiones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, las tres dimensiones de la GIR, de la gestión integral de riesgos. Es por eso que habla acá que se puedan presentar debido a las variaciones que se den en el mercado. ¿Quién es el jefe del mercado? Es por un lado la oferta y por otro lado la demanda. ¿Cómo se manifiesten estos? Determinan los niveles de riesgos a los que debes enfrentarte. Y los niveles cuantificables en la medida de lo posible de incertidumbre que tú puedes ir disminuyendo. Si tú enfrentas adecuadamente el tema de los riesgos, tu incertidumbre va a tender a la baja. Porque esa mitigación de riesgos te lleva a mayores certidumbres de que, por ejemplo, pérdidas esperadas, los parámetros, que hoy día lo vamos a ver, el nivel de default, la exposición o la severidad de las pérdidas. Cuando tú tienes esa mitigación de riesgos que te lleva a enfrentarlos, que te lleva a gestionarlos, que te lleva a medirlos, vas a encontrar, por ejemplo, parámetros que son cuantitativos, que puedes determinarlos, que puedes cuantificar, que los puedes medir. A partir de esa medición que dice, no, mira, ante esta inversión, por decirte, yo tengo una pérdida esperada de 3 y voy a dar cualquier número, es un número grueso, no interesa para temas específicos, sino para la explicación. Entonces, a partir de que tú puedes, por estos parámetros, encontrar cuantificación del nivel de riesgo, el nivel de incertidumbre vas a irlo reduciendo. Y en algún momento, para operaciones totalmente específicas, que tú has hecho bien tu mapeo de riesgo, bien tu gestión de riesgo, bien tu mitigación de riesgo, bien la medición de esos riesgos, te vas a dar cuenta que conforme avanzas a ese bien que estoy haciendo hincapié, el nivel de incertidumbre se va reduciendo. ¿Podríamos llegar a cero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque precisamente al ser, primero, medible por la gestión de riesgos y segundo, responder a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, esta incertidumbre que se maneja entre que sí, que pasará o no pasará, va a irse disminuyendo conforme tú puedas ir determinando las consecuencias de enfrentar, gestionar, mitigar y medir esos riesgos. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Es importantísimo establecer políticas que estén relacionadas con estas fluctuaciones.
de las divisas en los mercados nacionales e internacionales. Por ejemplo, siendo un riesgo de mercado, por ejemplo, enfrentando adecuadamente, no solamente por políticas y por teorías, sino en forma estrictamente operativa, por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio. Porque nos corresponde como asesores de crédito, como analistas de crédito, encaminar al cliente a que tome buenas decisiones. Por ejemplo, y algo que lo hemos hablado durante toda la semana, más allá del riesgo de tipo de cambio, lo hemos hablado y lo hemos tocado durante la semana. Aquello de que tú ganas en dólares, puedes acceder a un crédito en dólares. Si ganas en soles, lo mejor es que obtengas un crédito en soles. Y olvidémonos de los caprichos del cliente, porque sí es preciso, porque el cliente nunca va a asumir sus responsabilidades, ojo, y eso está totalmente claro, y eso te lo dice la experiencia. El cliente va a ser incapaz de decir, no, señor Pereira, no, señor Andrei, yo me equivoqué, yo no supe gestionar aquellas recomendaciones que usted, como asesor de créditos, como analista de créditos, me dijo que debía tomar. Me dijo que debía seguir a pie juntillas. ¿Ok? Me dijo lo que debía hacer y yo no le hice caso. Nunca lo va a hacer. Y si por otros motivos cae en morosidad ese cliente, nunca va a asumir que la morosidad en la que está cayendo es por no haber seguido las directrices que le da su asesor de créditos. Más aún, hoy en día, teniendo clientes, por decirles, dependientes, es decir, que reciben sus ingresos por una boleta de pagos, por un trabajo determinado y que todos los meses reciben lo mismo, o podrían ser variables porque participan en una gestión comercial de sus empresas. Dicen, no, y nos metemos en el tema de las nuevas tendencias de los profesionales de hoy en día y sobre todo los más jóvenes. No, yo soy un nativo digital, yo soy un millennial, y a mí nadie, ni siquiera el analista de crédito que tiene la experiencia que yo no tengo como con los temas crediticios, te va a decir, no me va a decir, y entonces, como soy un nativo digital y quiero parecer más gringo con mis amigos, yo quiero un crédito en dólares. Y cuando se den situaciones de fluctuaciones, y fíjense que lo estamos viviendo hoy en día, tenemos un dólar más caro que lo que teníamos antes inclusive, mucho antes, porque esto viene por incertidumbre política sobre todo, antes del cierre del Congreso del año 2019. Fíjense ustedes, donde teníamos un dólar que fluctuaba entre 3.48, 3.50, 51 y volvía a su nivel. Entonces tú tenías la certeza que, por ejemplo, si ya te entercaste, el cliente estoy hablando, se entercó y sacó un crédito por el cual tenía que pagar $200 mensuales y sacó el crédito en dólares y su cuota de $200 mensuales, tenía la necesidad o la posibilidad de que sabía que con 700 soles a un dólar de 3.50, todos los meses podía pagar sus $200. Comienzan a venir las incertidumbres políticas. Fines del 2019, comienza el tema de la pandemia en marzo, y el dólar se comienza a disparar, más aún llega a picos de 3 soles 72, 3 soles. Yo he llegado a ver en algún día de fluctuación de dólar hasta 3.74. Ya no le alcanzan los 700 soles para comprar los $200 para su cuota. Ahí ya no quiere ser tan gringo. O sea, porque si viene alguien y me dice, no, yo tengo mi crédito en dólares, yo le voy a decir, seas o no su analista de crédito, estás loco. Si tenemos fluctuaciones de mercado en el tipo de cambio, ¿por qué asumes una deuda en dólares si tus ingresos son en soles? Y hago hincapié en este comportamiento porque es un comportamiento común de gente que puede fluctuar en edad por características, de los 35 años hasta los 20, hacia abajo. No les puedes decir nada. Por más que les puedes demostrar que podrían incurrir en un tema de riesgo para su propio bienestar o en contra de su propio bienestar, se entercan, porque son nativos digitales, porque son millennials y porque nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer. Y porque, por último, quiero parecer más gringo pues ante mis amigos y decirles que yo pago en dólares. Es un tema ya de comportamiento que no nos involucra. Lo que sí nos involucra es la responsabilidad de que la mitigación de los riesgos sí corre por cuenta nuestra. Porque ese cliente que se entercó en sacar un crédito en dólares puede comenzar a morosear.
puede comenzar a retrasarse en sus pagos y te va a generar pérdidas a ti como cartera, individualmente hablando, y a tu institución por el tema de las provisiones. Va a hacer que tu cartera sea menos rentable. Y esa rentabilidad individual que va en disminución por el lado tuyo, si la sumas a las rentabilidades de tus otros compañeros de agencia, de tus otros compañeros analistas de crédito, asesores de crédito, y esto lo sumas de una agencia a otra agencia más otra agencia, la rentabilidad de la institución puede verse mermada. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Creando estrategias de mercadeo para que el producto o la compañía se posicione, que es otra responsabilidad directa, por ejemplo, en el tema del control interno, nosotros como primera línea de defensa. Porque somos nosotros los que vamos a salir a vender, nosotros somos vendedores. Lo veíamos esto, por ejemplo, como una de las características y transformadas en una ventaja comparativa dentro de nuestro curso de agente financiero en el perfil que vimos esta semana del analista de crédito, porque finalmente nosotros salimos a vender nuestros créditos. Y bajo una perspectiva de riesgos, se lo quiero decir, con el tema, por ejemplo, del posicionamiento de nuestros productos crediticios. Nunca esperes, sentado en tu escritorio, que el cliente venga a pedirte el crédito. No sé si se han hecho estudios estadísticos, no lo sé, pero la experiencia te lleva, siendo muy fríos, de verdad, siendo bastante fríos en un análisis muy a priori también, de que aquel cliente que viene a tu entidad a solicitarte créditos no necesariamente es el mejor cliente. Entraña demasiados riesgos. Si es un cliente que conoce el sistema financiero, va por ese camino. Si es un cliente que nunca estuvo en el sistema financiero, no va por ese camino, pero es alguien con quien debes tener más cuidados de lo normal. O debes involucrar o debes dedicarle un poco más de tiempo, sobre todo al tema del encarrilamiento, de la educación financiera, de la cultura de pagos, de la cultura de ahorro. Porque si es un cliente con muy poca experiencia o con muy poco acceso al sistema financiero, es un cliente que prácticamente no sabe nada del sistema financiero y te corresponde, en tu papel de asesor crediticio, encaminar a ese cliente. Pero aquí, respecto al crear estrategias de mercadeo, es resaltar que el riesgo de mercado depende también de la oferta y demanda y que normalmente está relacionada a las ventas y al valor de la compañía. Y cuando habla de valor de la compañía es cómo se ve, involucra también el riesgo reputacional. Porque cómo lo ven en el mercado, no el producto que tú le quieres ofrecer, sino cómo ven a la institución. Porque es una cosa decirle, no, vengo, mira mi fotocheque del banco XYZ. Ah, ya te van a decir, bueno, ¿quién será? Como lo que sucede, por ejemplo, acá en Lima, cada vez menos, a Dios gracias, pero aún existe la creencia de que las cajas municipales, no sé, vaya a ser como un CLAE, lo que te dice mucha gente, digamos, de los 50 años para arriba. Mucha gente de los 50 años para arriba cree que las cajas municipales, por el solo hecho de llamarse caja, y que muchos lo llaman directamente cajita, y no es así, porque patrimonialmente, por tamaño inclusive, las cajas, si dos cajas, a ver si Arequipa, la caja Arequipa y caja Piura se juntan, fácilmente hacen un banco de gran envergadura. ¿Ok? Pero la gente, por ejemplo en Lima, sobre todo en Lima, que es muy centralista, muy dedicada, preferirían pagarle un poco más, por decirle, y estoy siendo o ganar menos en tasa de interés, no sé, bueno, no quiero mencionar nombres, un banco que ganar lo que podría ganar un poco más en una caja municipal a través de sus créditos, sus ahorros de plazo fijo, por ejemplo. Porque es una cajita. Y no vaya a ser como CLAE, no vaya a ser como CLAE que se quedó con la plata de todos los jubilados. Entonces, por ahí va el tema del posicionamiento de tu marca. Hacerle entender, por ejemplo, a los que trabajan en cajas municipales, que son entidades totalmente sólidas. ¿Que tienen limitaciones a nivel patrimonial para otorgar créditos? Sí. Van por el lado, por ejemplo, de los créditos que tienen situaciones en común, por decirte que una sola empresa vea créditos para sus trabajadores, por ejemplo.
riesgos de riesgo único, el riesgo único, cuando hay una sola fuente de los ingresos o fuente que le paga a varias personas, ¿ok? Por ejemplo. Pero tiene que ver también cómo nos mostremos en cuanto al valor del producto que vendamos. Valor, no estoy hablando de costo, al valor del producto que nosotros podemos ofrecer, porque el valor involucra el servicio que tú le vas a ofrecer al cliente. La rapidez con que le otorgues el crédito. La situación de estar permanentemente en contacto con el cliente para que sepa que tú estás acompañando el desarrollo de esa operación crediticia que le estás ofreciendo, por ejemplo. El riesgo del mercado, la medida del riesgo de mercado. Como cualquier otra forma de riesgo, la cantidad de pérdida potencial debido al riesgo de mercado puede ser medida mediante varios métodos o convenciones. Y esto de lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo. Tradicionalmente, la forma más usada para medir el riesgo de mercado es el uso del valor en riesgo, el Value at Risk o VARC. Una práctica muy aceptada y extendida en la gestión de riesgo de muy corto plazo, o sea, para obtener resultados rápidamente. ¿Por qué? Porque la obtención de resultados rápidamente te permite generar evaluaciones rápidas de la actual política de créditos o de riesgos en la que te estás desarrollando, para ver si esta política es efectiva respecto a las aspiraciones, a los planes estratégicos, a los niveles de rentabilidad esperada por parte de los dueños de la institución financiera. El VAR se define como la pérdida máxima esperada en un periodo determinado de tiempo. Y se dan cuenta que ya estamos hablando de lo que les mencionaba hace un momento, los dos ejes. Uno es línea de tiempo y el otro es nivel de confianza en los resultados de los datos. El método de valor en riesgo para medir el riesgo de mercado contiene varias limitaciones que hacen que pierda exactitud. Yo no lo considero mucho porque creo yo que al tomar dos elementos cuantificables, cuando tú tomas elementos cuantificables, para mí, y es una opinión totalmente personal, creo que me acerco mucho a la totalidad de la verdad por darle una connotación determinada. Cuando tú tomas parámetros cuantificables, medibles, palpables, tú puedes llegar con la mayor exactitud posible a los resultados esperados. Los resultados esperados no es lo que tú esperas de rentabilidad, no. Los resultados esperados son aquellos, en este caso mediante el VAR, que te determinan la posibilidad de tomar decisiones. Oye, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Y estoy perdiendo en esta medida o estoy ganando en esta medida? A partir de los cuales dice, mira, la política que estamos llevando es buena, es mala, o mejorémosla, ampliémosla, cambiémosla. Para eso son estos tipos de análisis. Para estas son estas herramientas de medición. Estas limitaciones se deben a que este método asume que la composición del portafolio no cambia a lo largo del tiempo de medida. Aunque, no sé, yo discreparía por ese lado, porque fíjense ustedes, o sea, tienes el cuantificable componente de tiempo, línea de tiempo, pero esta línea de tiempo no es la misma para un crédito microempresa, para un crédito pequeña empresa, para un leasing, para un factoring, para una carta fianza, para un fideicomiso. Entonces, lo que nos decía, en lo que yo, en la bibliografía inicial que sacamos y que lo obtuvimos precisamente de una fuente muy confiable, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, nos decía que precisamente utilizaban para discriminar esa posible limitación por la medición de tiempo, no es que tú puedas hacer una medición de tiempo estándar para todos, porque no puedes estandarizar. A ver, el crédito a un bodeguero en una línea de tiempo, no sé, de 8 a 10 meses, y hacerle una medición a la par que le haces a una gran minera que requiere un capital, no sé, pues de 10 millones de dólares contra alguien que te pide 50,000 soles. No puedes estandarizar temas, ni en tiempo ni en nivel de confianza, pero precisamente siendo cuantificables, ese nivel de confianza tiene un rango que sí, si quieres ser preciso, si quieres ser más cercano, si quieres recortar esas limitaciones que puede tener este indicador como medidor, como herramienta de medición, debes manejar milimétricamente esos niveles de confianza. Si estamos hablando de un rango entre 95 y 99% de nivel de confianza, puedes ser lo más pegado a lo que quieres de acuerdo a la línea de negocio que estás evaluando.
Entiéndase, tengo medición del VaR para créditos de microempresa. Asumes que te vas a tener que pegar un nivel de confianza del 94, 95, si es posible reducirlo un poco más, mejor. Cajat, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Me entiendes? Pero si vas a ver créditos de tipo corporativo, te vas a pegar al otro nivel de confianza, al mayor nivel de confianza que tengas. 99% es casi el 100%. Yo creo que en realidad la limitación tendría que ver con los tiempos de respuesta de este análisis. Porque como estás trabajando con líneas de tiempo, tienes que ver las variabilidades que se van a dar en los rangos de tiempo que estás eligiendo. No es que aplicas la evaluación e inmediatamente obtienes resultados. Martín, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que estas limitaciones no están muy determinadas como tal, y yo creo que sí se podría encontrar, no necesariamente una exactitud totalmente precisa, meridiana, como se dice, pero sí lo más cercano a la realidad. Lo que sucede es que siendo metodologías, digamos, tecnológicamente diseñadas, para que tengan una respuesta automática prácticamente, finalmente van a pasar por otorgarte un indicador numérico, pero que está sujeto a la interpretación y análisis personal del evaluador de créditos, de riesgos en este caso. Esta limitación es a menudo aceptable en medidas de riesgo de mercado y de muy corto plazo. Claro, porque los niveles de confianza que tomas son más pegados hacia el 95 que hacia el 99%. A medida que se amplíe el periodo de tiempo que se tiene en cuenta, la variación del portafolio va aumentando, pues es mucho más probable que a mayor periodo de tiempo, mayores cambios se produzcan en las posiciones de portafolio. Claro, o sea, si tú dices, no, mira, vamos a hacer una evaluación de lo que sucede este fin de semana con el mercado de divisas, a ver, ya, y siendo muy arriesgado a tomar este periodo de tiempo, no por lo corto, sino porque es un tiempo prácticamente de receso en la actividad financiera. Y estamos hablando del viernes al lunes. Yo no confiaría en resultados obtenidos de evaluación, los tomaría como una referencia, referencialmente, pero no para una toma de decisión, porque no va a ser normal el desarrollo de operaciones en un tiempo de esta naturaleza. Ni tampoco decir, no, vamos a hacerlo desde el lunes hasta el miércoles, mi primer periodo y mi segundo periodo de evaluación de miércoles a viernes. Porque tienes picos lunes, tienes pico miércoles y tienes pico viernes. A la alza, a la medianía y a la baja. Parece bastante complejo, pero si entramos en el juego de las probabilidades para la medición del riesgo, de verdad que termina siendo hasta bastante divertido. Obviamente, y esto no quiero que se me escape al decirles estos de los picos, de que es diferente entre viernes y lunes, entre lunes y miércoles, o de miércoles a viernes, no quiero que se escape el tema de que necesariamente enfrentamos, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo lo podemos denominar? Enfrentamos un factor que es determinante en esto y que te puede clavar la puñalada en la espalda, sobre todo, si tú estás desatento precisamente a estas fluctuaciones del mercado. Porque el mercado es un ser vivo. El mercado es un ser vivo. Así de simple. La oferta y la demanda se mueven, tienen vida propia. Y esas fluctuaciones son los que te hacen incrementar, disminuir, establecer los riesgos. Siendo cuantificables. Y si no tienes una buena gestión de la medición, de la gestión del riesgo, de la administración del riesgo, ya lo que vas a comenzar a generar a la par del riesgo, que es cuantificable, es la incertidumbre. Uy, le perdí la marca a esto. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es incertidumbre. No, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Eso es medición y gestión del riesgo. ¿Okay? Otro método de medida de riesgo de mercado es la simulación histórica y la varianza-covarianza, mide la variabilidad histórica, o sea, siempre basados en datos estadísticos.
Ambos asumen una correlación entre eventos pasados y futuros, lo cual deja de ser efectivo en momentos de estrés de mercado. Claro, o sea, no puedes determinar, porque finalmente, o sea, en resumidas cuentas, el trabajar bajo varianzas y covarianzas, bajo simulaciones históricas, es trabajar bajo la situación de establecer estándares, establecer patrones de desarrollo del mercado, pero ¿ustedes creen que durante esta época o entre el 15 de marzo del 2020 y estamos el día de hoy, 9 de enero, podían establecer evaluaciones de patrones? No, Nes. No, Nes. ¿Y dónde está, por ejemplo, uno de los mayores ejemplos? Y de verdad que, aleluya, aleluya, Señor, porque siempre me da gusto encontrar esto. Y mira que está saliendo a partir de lo que estamos hablando. Fíjense dónde encontramos ese contraste con la realidad respecto a lo que estamos hablando. En el nivel, por ejemplo, que lo hemos visto, no recuerdo si el miércoles o el jueves ya en este curso, el reporte de los niveles de reprogramaciones que se han dado en el sistema financiero. Como teníamos picos en abril, bajó un poco a partir de agosto y para septiembre había bajado totalmente. ¿Podías establecer patrones respecto a eso? No, porque lo primero que podías esperar cuando el 17 de marzo el presidente Vizcarra dijo, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todo, nos vamos a la cuarentena. Tu expectativa o la expectativa del mercado financiero era catastrófica. Imagínate, y a eso se refiere cuando, lo cual deja de ser efectivo en momentos de estrés del mercado. Ahí era un momento de estrés del mercado. ¿Qué medición histórica era valedera para tomar decisiones en ese momento para el análisis? Ninguna. Porque en ese momento, el 17 de marzo, que se determina el cierre de todo, tú no podías establecer qué iba a pasar, ni siquiera en abril, mucho menos en mayo, en junio, en julio. Ni qué decir del cierre del año. Yo calculo que más o menos a partir de septiembre es que se comienza, digamos, a estabilizar, a cuadrar todo. Pero pegadito con alfileres, pegadito con papelito y, ¿no? ¿Ya qué me refiero? Porque ese pegadito así se puede venir abajo ahorita. Ahorita que estamos a puertas de la posibilidad de una segunda ola. Y que ese estrés, vamos a volver a un estrés en el mercado. Entonces, de verdad que va a ser, como resultado de ponerle, digamos, una etiqueta, va a haber sido recontra ocioso, de verdad, recontra ocioso y fuera de todo criterio de viabilidad inclusive, haber hecho estos análisis en este tiempo. No va a tener un asidero formal, no va a tener un asidero que te diga, no, préndete esos datos, que esos datos se van a ir, no, mentira, no lo van a hacer, porque el mercado está en un permanente estrés. Amén. Y que me estoy refiriendo exclusivamente al tema pandemia. Porque no se iría en estrés, más allá de que aseguremos que la vacuna, que ya todo se va a reactivar y todo, si se viene el tema político, se viene el tema de elecciones, el mercado va a estar súper estresado igualmente. Si bien es cierto, y yo se lo digo y los he prepugnado, les he dicho que vayamos a eso, nos orientemos a eso, a olvidarnos del ruido político, sí, a nivel de nuestro tema estrictamente operativo, el face to face con el cliente, la toma de decisiones de cómo mejoro mi servicio, etc. Pero en el tema de decisiones de riesgo, donde ya son decisiones más corporativas, de políticas corporativas, de cómo enfrentar esto, cómo captar ahorros, cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de la ley, que por cierto hay un artículo ahí que lo estaba viendo, sino que por premura de tiempo no lo he podido mostrar, que nos dice que el mercado, y fíjate, el mismo mercado, y eso es lo que dice el artículo, es el mismo mercado quien llevaban que tasas que se tenían en abril del año pasado, del orden del 54.30% más o menos, en algunos productos financieros crediticios, para septiembre ya habían bajado al 26 punto y algo. Es decir, más allá de una medida populista de control de tasas, el mercado se acomoda de acuerdo a cómo se está moviendo. El mercado, siendo un ser vivo,
porque demanda y porque oferta, también tiende a acomodarse de acuerdo a cómo está esto. Es como cuando tú llegas a una fiesta donde te invitaron porque, no sé, pues acaba de entrar a la empresa y la empresa tiene una fiesta el fin de semana y realmente tú entraste, no sé, el jueves de esta semana, no has tenido oportunidad de, es más, llegaste el día jueves y encontraste la tarjeta, Juan Carlos, bienvenido a nuestra empresa, por si acaso el sábado tenemos la fiesta de inicio de la temporada de verano y rogaríamos que en tu calidad de ser un personal nuevo te asistas. Tú vas a llegar a la fiesta y no conoces a nadie. Ni siquiera el que te hizo la entrevista de trabajo y que finalmente te dijo que entres porque era un outsourcing, o sea, la empresa había tercerizado, ni siquiera ese que te contrató pertenece a la empresa. ¿Cómo vas a entrar? Vas a entrar a ver qué pasa, qué tal música me están poniendo, qué hay de comer, qué tragos hay, quién es quién en la empresa, porque en las fiestas es importante, eso es fenomenal. En las fiestas es donde ves realmente quién es quién en las empresas. Lo mismo le sucede al mercado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién oferta, quién demanda? Oye, no, si quieres, como cuando regateas por una carrera de taxi. Bueno, ya no tanto ahora con el tema de los aplicativos, si tomas un taxi en la calle. ¿Cuánto a tal sitio? Tanto. No, mire, tanto. Lo mismo sucede acá con el mercado. Es por eso que la medida de riesgo de mercado no siempre, siendo riesgo, ojo, siendo riesgo que como tal no vas a poder anularlo, o sea, no vas a tener riesgo cero, el mercado igualmente no va a encontrar una total estabilidad. Porque esa total estabilidad solamente va a llegar con situaciones de control de precios. Cuando hay control de precios, ya no existe el mercado, ya no para qué. O cuando hay un monopolio. Porque la única empresa que te brinda el servicio, ella pone sus precios y si quieres el servicio lo pagas. Si no, quédate sin el servicio. Pero en una situación de fluctuaciones de mercado, los riesgos tienen que ser administrados, tienen que ser gestionados, tienen que ser medidos. ¿Okay? La gestión de riesgo de mercado se realiza mediante planes de procedimientos ante determinados comportamientos de factores de riesgo que afecten el valor de un portafolio en contrato, es decir, que afecten la valoración de mi cartera de portafolio, de activos sobre todo, y de activos hablando en temas estrictamente patrimoniales, porque son finalmente estos activos a nivel patrimonial los que le van a dar valor a mi empresa. Ese valor que puede irse generando en valuación o en devaluación a lo largo del tiempo. Y que esa valuación o devaluación va a depender no solamente de lo bien estructurado que estén mis activos, sino de la buena gestión que sobre esos activos estoy desarrollando. Por eso, por ejemplo, a nivel contable, fíjense ustedes, a nivel contable, siempre, y se los digo esto tanto a nivel contable macro, como una evaluación de un tema corporativo a nivel de nuestras instituciones, como a nivel de nuestras evaluaciones crediticias. Es importantísimo a nivel contable la realización de ese análisis vertical y el análisis horizontal. Y fíjense ustedes cómo vuelvo siempre a darme ese portazo positivo en la cabeza del contraste con la realidad. ¿Acaso? Miren, y lo hemos tratado y lo vamos a ver a partir de durante toda esta semana que veamos ya la evaluación en temas prácticos, la evaluación crediticia. ¿No nos remite ese análisis horizontal y vertical del balance de situación? ¿No nos remite a ese bar? Porque si es horizontal, estoy mirando hacia atrás los datos históricos. Un análisis horizontal yo lo haría hasta por 3 periodos, 4 periodos, para establecer patrones precisamente. Sabiendo que esos patrones van a tener una justa medida en el tiempo porque estamos hablando de cierres anuales contables, donde puedo determinar de cuánto tenía en inventario hasta cuál utilidad está obteniendo mi empresa, por periodos determinados de tiempo. No recomendaría por periodos menores a un año. Y por otro lado, fíjense por qué quiero hacer esa comparación, porque estamos hablando de líneas de tiempo.
en esta evaluación. Y es ahí donde puedes comenzar a determinar, oye, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué pasó para el activo corriente del año 2018 con respecto al 2020? ¿Qué hicimos? Ya ese dato te lleva a hurgar sobre el desarrollo, sobre la misma gestión, para ver qué ha pasado, por qué esos cambios en esos periodos relativamente cortos, porque 2 años no es muy amplio, basados, y me voy un poco más atrás, basados en la posibilidad de tener un plan estratégico quinquenal, por ejemplo. Por eso serían importantes aunar a estas mediciones de riesgo por línea de tiempo y niveles de confianza, por ejemplo, el análisis horizontal que haces de tu balance, pero también el análisis vertical, porque ya estás estableciendo y de repente lo podemos complicar un poco más. ¿Ya? No complicar en términos de que sea difícil de medir, sino encontrarle especificidades mucho más exquisitas, mucho más detallistas, de repente un poco más quisquillosas. Porque si haces ese análisis vertical, ¿ya? Y el análisis vertical te habla sobre los porcentajes de participación, por ejemplo, del activo corriente respecto al patrimonio, del pasivo corriente respecto al patrimonio, ¿ya? Y obviamente tienes dentro del activo corriente inventarios, tienes cuentas por cobrar de corto plazo, tienes disponibilidad de efectivo en bancos o caja bancos. ¿Y qué pasa si a ese análisis vertical también le haces a la par? Paralelamente, a ojo, o sea, en el mismo momento haces el vertical, determinas porcentaje de participación y también le corres un horizontal a cada una de esas situaciones. Qué bacán que es ese análisis, de verdad. Qué bacán. ¿Necesitas ser un máster, un PhD, un doctor, un non plus ultra? No lo necesitas. Necesitas datos. Y esos datos tienen que ser bien recopilados. Es la misma situación, traslada el pensamiento a tu evaluación crediticia. Para que hagas una buena evaluación objetiva, requieres que el cliente te brinde buena información. Y para que te brinde buena información, la evaluación in situ, en el lugar, es precisa, donde tienes que generar la confianza suficiente, niveles de confianza, ojo, con el cliente. Te das cuenta que toda nuestra actividad como analistas de crédito, como asesores crediticios, se complementa de una u otra forma. Y vamos, nos transformamos en seres multidisciplinarios también, porque tienes que saber un poco de finanzas, tienes que saber temas económicos, tienes que saber contabilidad, tienes que manejar temas estadísticos. Lo más básico que necesites, tal vez. Yo no me iría por un tema tan básico, porque sí necesitas un análisis un poquito más estrecho, más profundo. De esta forma se puede establecer un plan ante posibles escenarios debido a los cambios en el valor de los factores de riesgo. Y cuando hablamos de fluctuaciones en el mercado, nos va a remitir a algo que es una de las recomendaciones que les vengo dando desde el mes de octubre, creo. Trabajemos bajo escenarios. ¿Qué pasaría si el mercado se vuelve loco? Como dice un youtuber que hay por ahí, si no me muero me vuelvo loco. ¿Qué pasa si el mercado se vuelve loco y te distorsiona todo? ¿Te vas a volver loco tú? Sí. Pero para eso debes tener claros tus conceptos y los mecanismos de trabajo para eso. Tus herramientas con las que tú puedas decir, voy a manejar esto, voy a manejarlo acá. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Los factores de riesgo del mercado. Si hemos estado atentos a lo que estamos conversando, lo vamos a determinar inmediatamente. Precio de valores y títulos, cómo se cotiza tal o cual cosa. Tipos de interés, el riesgo de tipo de interés, que si una cartera es más cara que la otra, si para poder colocar un crédito debo implicar varios riesgos, el tipo de tasa de interés va a ser un tipo diferente al de otro. ¿Por qué, por ejemplo, en riesgo de tasa de interés, por qué es al rebatir y por qué no es al rebatir una tasa de interés? Tiene que ver con los riesgos. Porque cuando trabajamos, que es lo normal que se trabaja sobre todo en productos crediticios de microempresa, las tasas de interés a rebatir solamente se sustentan en el tiempo que el cliente tiene el dinero prestado. Lo cual me parece genial en protección al cliente.
Me parece totalmente genial porque no le genera sobrecostos. Y eso es algo, por ejemplo, y ahorita se me está viniendo a la cabeza, que no han manejado estos populachos del Congreso cuando han hecho este manejo de las tasas de interés, de los topes a las tasas de interés. ¿Por qué si existen tasas de interés al rebatir? Me preocupo porque el banco está siendo usurero. Mentira, pues no está siendo usurero. Bajo una premisa totalmente puntual. ¿Sabes qué, compadre? Mi producto cuesta tanto. ¿Lo quieres? Sí, firma acá. Perfecto. Es un acuerdo entre privados. Porque el banco no le está poniendo la pistola en la cabeza al cliente para que obtén, saca mi crédito, el crédito que yo te ofrezco al precio que yo quiera, sí o sí. No, no, no y no. Porque si existen asesores de crédito, analistas de créditos, como ustedes que me están escuchando, como yo, que somos responsables en estos dos objetivos primarios bajo los cuales nos guiamos para desarrollar nuestro trabajo profesionalmente, que es orientación al cliente y mitigación de riesgos, sabemos que le vamos a informar siempre al cliente. Y le vamos a decir, mira, el crédito cuesta tanto por esto, por esto, por esto y por esto. Pero sobre todo, ¿sabes por qué cuesta este crédito tanto? Porque me vas a tener a mí como tu asesor de cabecera. Y que en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de la confianza que tengas conmigo, vamos a hacer, bajo mi papel de asesor de crédito, que tú cometas en gestión de tu negocio los menores errores posibles. ¿Suena bien bacán? Sí. Imagínense que suena bacán. ¿Se imaginan cómo se vería en la práctica? Tendríamos alta satisfacción del cliente, bajísimo nivel de deserción de clientes, control de tu cartera. Y ojo, yo no les estoy charlataneando esto, ¿eh? Son las consecuencias. A eso me refiero siempre que les hablo de que el tema de mitigación de riesgo tiene que ver con las acciones que tomemos y las consecuencias de esas acciones, propendiendo como objetivo el buscar las consecuencias positivas, aquello que nos haga crecer, aquello que disminuya, porque sí podemos disminuir el nivel de pérdidas, tal vez lo podemos hacer cero, aunque no podamos llevar a cero los riesgos. Los riesgos van a existir siempre. Nuestro objetivo primario de mitigación de riesgos no nos lleva a desaparecer el riesgo, nos puede llevar, si lo sabemos gestionar, a desaparecer esas pérdidas esperadas. Bajo la perspectiva de que te preparas, porque sabes que vas a perder uno, pero te preparas para perder como por 10. Es decir, tú mismo creas tu espalda, tu respaldo, y estás cumpliendo el ordenamiento de políticas internas, el ordenamiento de la supervisión y regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y el ordenamiento de los acuerdos internacionales como son, por ejemplo, Basilea. Los tipos de tasa de interés, el tipo de cambio entre divisas extranjeras, ya lo hemos visto en términos prácticos. Oye, si ganas en soles, saca un crédito en soles, pues hijito, no te me vengas a hacer el gringo, pues. ¿Me entiendes? Y los precios de las materias primas. Y, por ejemplo, en el tema de las materias primas, si estamos trabajando, por ejemplo, como analistas de crédito, la evaluación de créditos, de procesos constructivos, no te van a quedar ganas, de verdad. De verdad, y miren que suena hasta una amenaza. No te van a quedar ganas de atender mal a tu cliente y atender mal en los tiempos de respuesta. Oye, Juan Carlos, estás loco, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te hablas así? Porque si tienes a una empresa constructora que debe proveerse de material para realizar los proyectos constructivos que tiene, no todos los días se encuentra el mismo precio la bolsa de cemento. No todos los días se encuentra el mismo precio el fierro, que son sus principales elementos en los procesos constructivos. Entonces, si le dices, te doy tu crédito en 48 horas, pues dáselo en 36 si puedes. Porque cuando, miren, voy a irme un poquito más atrás, siempre lo más
a lo más micro, ¿ya? Porque para solicitarte el crédito estableciste tú con él o te lo presentó el plan de negocios. Ese plan de negocios que determina el destino del crédito. Y en ese plan de negocios dice, no, mira, yo estoy solicitando este nivel de crédito porque lo necesito para esto, tanto, para esto, tanto, para esto, tanto, la suma es tanto. Pero si tú le dices 48 horas y se lo vas a dar en 2 semanas el crédito, ya el precio del fierro, el precio del cemento, la arena, los derivados, le van a costar más. Amén de los jornales, de los trabajadores que pagan, porque pagan jornales. ¿Te das cuenta de la especificidad a lo que nos lleva nuestro trabajo? Ustedes dirán que uno es demasiado quisquilloso. No, he cometido serios errores. Y esos errores son los que te llevan ahora a pensar diferente. Porque pierdes cliente, porque incrementas tus riesgos innecesariamente. El no atender bien a un cliente es un incremento innecesario de riesgos. De verdad, de verdad. El riesgo de mercado se entiende como el impacto negativo en los resultados debido a los cambios en los precios de los productos básicos, los tipos de cambio y los tipos de interés, así como los precios de valores de las deudas, las entidades participantes en fondos de inversión y los precios de las acciones en las sociedades con cotización oficial. El órgano principal involucrado en el cumplimiento del proceso de la gestión de riesgos de mercados es el Comité de Riesgo de Mercado de cada una de las instituciones. Todos los objetivos de la gestión del riesgo de mercado deberían ser tratados como una sola unidad y llevarlos a cabo dependerá de todo, de la situación interna de la entidad y de las condiciones del mercado. El mercado siempre va a estar fluctuando. Cómo se muevan, cómo nos afecten esas fluctuaciones, tiene que ver con la gestión, con la administración y con la medición del riesgo de mercado. La sociedad gestiona activamente el riesgo del mercado al que se ve expuesta. De conformidad con ello, aplicada, los objetivos del proceso de gestión de riesgo son limitar la variabilidad de los resultados financieros. Es decir, que no puede ser posible que tú tengas esa inconstancia en los resultados. No, porque si mides, gestionas, administras los riesgos, tú debes encontrar medias en los que se mueven tus resultados financieros. Aumentar la probabilidad de conseguir los objetivos presupuestarios, siempre. O sea, tú aspiras a que lo que te presupuestaste a comienzo de año lo logres, lo consigas. Reducir la probabilidad de pérdida de liquidez financiera, que ese logro de resultados no implique en perder liquidez, porque la pérdida de liquidez te lleva a un riesgo de continuidad de negocio. Por ejemplo, mantener una buena condición financiera, o sea, puedes asumir tus gastos, puedes asumir tus endeudamientos, puedes cumplir con tus tareas comerciales y de mercado. Apoyar el proceso de cumplimiento de la estrategia y toma de decisiones en el ámbito de la inversión, es decir, lo que planeas lo cumples, tomando en consideración la fuente de financiamiento de la inversión, que pueden ser tus recursos propios o el nivel de endeudamiento del cual eres posible y capaz de poder asumir. La técnica fundamental de la gestión de riesgo de mercado son las estrategias de cobertura. Siempre debes buscar que te cubra la posibilidad de pérdidas y la posibilidad de continuar, de evitar, bajar o disminuir el riesgo de continuidad de negocio. Se utilizan entre todos los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo que cumplen con la exigencia de efectividad. Porque tú propendes, te proyectas a que no tengas ese flujo. ¿Y dónde está eso? Que estableces flujos de caja para establecer presupuestos, para establecer gastos, para establecer cumplimiento de metas bajo un análisis de sensibilidad como aquel que le propones a tu cliente cuando hace la evaluación de su flujo de caja. La elaboración de simulaciones, análisis de escenarios, es el análisis de sensibilidad, pruebas de estrés, por ejemplo, las pruebas ácidas a nivel contable y procesos de comprobación, entre otros. La valoración del riesgo constituye un apoyo al proceso de gestión del mercado en el grupo empresarial determinado. Las valorizaciones de riesgo utilizadas consisten, ante todo, en la modelización matemática, que tiene que ver con el VAR. Acá por siglas en inglés le han cambiado de VAR a IAR. Comenzamos aquella piscina en donde nos desenvolvemos recontra bien, que es el tema de la gestión de riesgo crediticio. ¿Ok? Riesgo crediticio que tiene que ver
con las posibilidades de pérdidas, ante el incumplimiento de parte de nuestros clientes, el incumplimiento en los pagos de parte de nuestros clientes. ¿Ok? Y siempre tenemos que remitirnos a la parte teórica, porque el riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico, una entidad financiera, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de parte del cliente. Una definición muy importante, y siempre deben remitirse a ello, porque es nuestro órgano supervisor, porque es nuestro órgano regulador, y porque los resultados de gestión que hay en el sistema financiero dependen de esa buena gestión de supervisión y regulación de parte de la SBS. Siempre remítanse a lo que les dice la Superintendencia de Banca y Seguros. El proceso, riesgo de crédito, el proceso que permite mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables establecidos en las políticas y procedimientos internos aprobados por el directorio y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y eficiencia. Es decir, es como si habláramos, con todo el respeto sacrosanto que tiene el tema religión, es como si hablamos de los preceptos de la iglesia. O sea, tienes que mantenerte en este camino. O, como lo decía el señor Miyagi, o te vas a la derecha, que es el bien, o te vas a la izquierda, que es el mal, pero nunca camines besándole a los dos, porque en algún momento alguien te va a apretar en el centro. Y si ese es el bien, vas a tener la oportunidad de tener cierto nivel de parámetros, porque ya lo veíamos en el periodo de mercado. Estas fluctuaciones van a hacer que, sí, pues va a estar bien hasta este nivel. Bajo ese nivel tienes problemas, sobre ese nivel estás ganando. Son a lo que se refiere los parámetros aceptables establecidos en las políticas y procedimientos internos aprobados por el directorio de la empresa. El riesgo de crédito o riesgo crediticio se define como la pérdida potencial por la falta de cumplimiento en el pago de un acreditado o contraparte, el cliente, en las operaciones que se efectúan entre cualquier tipo de personas. Otorgar créditos de por sí ya es un riesgo, el riesgo crediticio, pero los riesgos crediticios o el riesgo de otorgar créditos son varios, como el riesgo del impago, porque es el riesgo de fallido o default. Es la posibilidad de incurrir una pérdida si la contrapartida del cliente no paga. Así de simple, no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por el contrato de crédito. Es el riesgo de migración, cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia. Por ende, el cliente comienza a tener procesos de impagos, lo cual comienza a malograr su calificación crediticia, pero al mismo tiempo, que lo vamos a ver en detalle más adelante, genera el incremento en el nivel de provisiones por la operación crediticia que está siendo impaga. El riesgo de exposición, que tiene que ver, que se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que debe. O sea, si ahorita no me estás pagando un crédito de 12 cuotas y recién estás en la tercera cuota y ya me estás moroseando, es la exposición que está sobre el saldo capital, que todavía no me has terminado de pagar, que todavía está dentro del cronograma de pago pendiente. Este riesgo puede ser asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de variables del mercado. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con aquella recomendación que les vengo dando ya casi hace un par de meses respecto al tema de, mira, encuentras un cliente que tiene 5 o 6 días de retraso, lo vas a ver, porque ya el octavo día tú, que eres un asesor de crédito responsable, sabes que debes protestar el pagaré, lo vas a ver en prevención a eso y encuentras que el vecino te dice, no sabes qué, hace 2 días, en la madrugada, el cliente levantó todas sus cosas y se fue. Uy, la mercadería es un negocio que lo tenía acá. Sé que se la ha pasado a un primo que vive, creo, en tal sitio. Pero no tiene ninguna certeza. La única certeza que tienes es que el cliente se fue. Caput, explotó, se fue. No te va a pagar. Mi recomendación, más allá de la posición, digamos, social de que qué vergüenza, que mira, al sexto día este cliente le está castigándolo, pues apechúgate nada más con esa vergüenza, porque en realidad va a ser peor que ese crédito, con los retrasos que va a ir teniendo, sabiendo que no te va a pagar porque ya se fue, ya se fugó, tú insistas en mantenerlo en una cartera generando mayores provisiones, que es lo que te van a restar en rentabilidad, tanto a tu cartera como a la cartera de la agencia y por ende a la cartera de la entidad financiera.
Esos son lo que tiene que ver con el riesgo de la migración y el riesgo de colateral, conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o no haya garantías o colateral en la operación, bajo la perspectiva o la premisa fundamental de que los créditos no se otorgan porque el cliente tiene una garantía. Hijito, dame un crédito, no seas malo. Mira que mi abuelita, mi papá, mi mamá me heredaron 20 casas tengo. ¿Ya? ¿Y con qué me va a pagar? Ya veré, pero tengo mis casas, pues. No funciona así, al menos no en el sistema financiero. De por medio debe haber una evaluación que determina capacidad de pago y voluntad de pago, que vamos a verlo en detalle más adelante. Y a partir de ello es que yo primero determino que tienes para pagarme, tienes capacidad para pagarme, y identifico que tienes voluntad de pago. A partir de ello es que te digo, tu crédito es aprobado, pero necesito una garantía. Y además debes pagar un seguro de gravamen, un seguro de tal cosa, o contra todo riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esa premisa, se otorga el crédito no por el colateral, sino por la capacidad y la voluntad de pago. La administración del riesgo de créditos va desde el inicio. Es como, o sea, tus funciones vitales, ya, no funciones vitales, porque esas inclusive durmiendo están dando desarrollo. Tus actividades diarias empiezan desde que te levantas, ¿verdad? El riesgo de crédito empieza inclusive desde la promoción. Porque en el tema del riesgo de crédito, por ejemplo, uno de los factores importantes es la cobranza preventiva. Y desde la promoción tú puedes incentivar a una cultura de pago bajo cobranza preventiva, por ejemplo. Y cumples con el circuito financiero, porque el circuito financiero, o el circuito crediticio, perdón, realizado por un solo analista de crédito va desde la promoción, evaluación, desembolso, seguimiento y cobranza total, hasta el último, la recuperación total. Y miren que sin verlo. ¿Dónde comienza a actuar directamente en términos cuantitativos el riesgo? Cuando aprueba la operación crediticia, que ya está generando, por ejemplo, una provisión genérica del 1% según sea el caso. ¿Ok? ¿Ve? Me parecía raro que no hubieran avisado. ¿Ok? Nuestra sesión ha terminado hasta este momento. Nos encontramos hoy en la tarde, si Dios quiere, a las 5 de la tarde, para continuar con este tema del riesgo crediticio. Por favor, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social. Cuídense muchísimo, por favor. Cuídense ustedes, cuiden a su familia. Si Dios quiere, nos encontramos el día de hoy en la tarde a partir de las 5, por favor. Es un gusto siempre estar con ustedes, de verdad. Si Dios quiere, nos encontramos en la tarde. Muchas gracias por estar acá. Gracias, nos vemos en la tarde.